Adelante. Comenzamos esta novena práctica sobre el Calvario, la Semana Santa, con las palabras de San Lucas. He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua, porque ya nunca comeré del fruto de la vid hasta la llegada del reino de Dios. Es decir, que Jesús va a comer con su cuerpo glorioso y con su cuerpo divino, va a beber y comer en el reino de Dios. Lo Jesús que está en la bienaventuranza formal, come y bebe. Y este versículo lo niegan los teólogos de hoy en día, diciendo que Jesús no va a comer ni beber, sino que significa otra cosa. Para fundar el reino de Dios, el reino del Padre sobre la tierra, Jesucristo murió en la cruz. Para eso murió Cristo, para fundar el reino de Dios, porque eso significa salvar y santificar las almas. La esencia de la cruz la hemos visto en estos días en la obediencia ciega de Jesús y de María, por la cual entregaban totalmente sus libertades al Padre para realizar la voluntad de Dios, la obra de Dios sobre la humanidad y sobre el mundo. La esencia de la cruz es practicar muchas virtudes en grado heroico, porque solamente el heroísmo de una vida puede salvar y santificar un alma. ¿Quieres salvar y santificar a tus hijos? Practica las virtudes de forma heroica, es decir, santifícate, vive buscando la santidad. Solamente un alma entregada totalmente a la voluntad de Dios es camino para otras almas, camino de vida, camino de amor, camino de esperanza. Jesucristo abrió con su muerte un nuevo tiempo, una nueva forma de vivir, una nueva inteligencia de las cosas de Dios sobre el mundo y la humanidad. El reino de Dios está preparado por Dios para los hombres desde que Dios creó el mundo, porque la creación es para el hombre, para que el hombre la administre según el plan divino. Y esa posesión del reino de Dios se vio truncada por el pecado del primer hombre
Y Jesucristo vino a reparar ese pecado y por tanto vino a abrir las puertas de ese reino de Dios, que ya está preparado desde el origen del mundo. Y Cristo viene a fundarlo sobre una tierra que pertenece al demonio. El reino de Dios está en los corazones de aquellos que creen en Jesucristo como Dios y hombre verdadero. En los demás no está el reino de Dios, en los infieles, en los incrédulos, en los apóstatas, no está. Hay que creer en Jesucristo. No solamente hay que creer en Dios Padre, como cree mucha gente, yo creo en Dios, en un Dios Padre o en un Dios que está por ahí, sino que es necesario creer en el Hijo, porque no se va al Padre, sino por medio del Hijo. Y de igual manera hay que creer en la Virgen María porque no se va al Hijo, sino a través de la Madre de Dios. Por eso el reino de Dios, pues no es para todo el mundo, porque no todo el mundo cree, ni se cree hoy día en la Virgen, ni se cree en Jesús, ni se cree en Dios. El reino de Dios se ha diseminado sobre la tierra durante siglos. En el cielo, el reino de Dios es eterno y se encuentra unido. Aquí en la tierra solo está unido en el espíritu, pero no de forma física o material, porque este reino de Dios es imperfecto en este mundo maldito. No puede haber perfección en un mundo que está maldito por el pecado original. No puede haber perfección. Y por eso la iglesia terrenal es imperfecta en sus miembros. Es perfecta en su cabeza, pero en sus miembros es imperfecta. Que no quiere decir que sea pecadora. El reino de Dios no es para los pecadores. Donde hay almas que aceptan la doctrina de Cristo que Cristo enseñó a sus apóstoles, la misma doctrina, que es la doctrina del reino de Dios que está en los cielos, y practican sus preceptos, ahí está el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios está también en la iglesia y por tanto, en la medida en que un papa enseña en la iglesia lo mismo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles, en esa medida la iglesia es el reino de Dios. Pero cuando un papa o un obispo o un sacerdote enseña otras cosas distintas a la doctrina apostólica, entonces en la iglesia se produce división y ya no se manifiesta totalmente
como reino de Dios. O se cree en Jesucristo, y creer en Jesucristo es creer en su doctrina, porque la palabra es una obra y por tanto creer en Jesucristo es creer en su doctrina, es imitar a Jesucristo, es vivir como Jesucristo, es obrar como Jesucristo. Cuando no se hace esto, y durante 20 siglos no se ha hecho esto, entonces en la iglesia fallan muchas cosas y la iglesia se va destruyendo a causa de aquellas almas, ya sea jerarquía, ya sean fieles, que viven en su pecado y que no salen o no quieren salir de su pecado. Jesús funda su iglesia y su iglesia es el reino de Dios, pero no todo en su iglesia pertenece al reino de Dios. No todo. Muchas cosas no son iglesia, no pertenecen al reino de Dios. Solamente hay que ver el magisterio de la iglesia es tan variado que eso es imposible que haya salido de Jesucristo. Todo eso salió de los hombres. Las escuelas teológicas no están en la cabeza de Jesucristo, esas doctrinas. Están ahí perdidos en sus teorías, en sus opiniones teológicas. No todo en la iglesia pertenece al reino de Dios, porque siempre se va a introducir el elemento humano en la obra de Dios y un elemento humano que es pecaminoso, que no es cualquier cosa. El reino de Dios está en cada corazón abierto a la gracia divina y se manifiesta al exterior en la medida en que ese corazón es dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Porque si no es dócil, entonces lo que se manifiesta al exterior son mis obras humanas, pero no las obras divinas. Como el alma no esté en gracia de Dios, sino que viva en su pecado, ese alma, si está en el reino de Dios, no constituye el reino de Dios, lo está destruyendo a causa de su pecado. Para poder construir el reino de Dios no hace falta ni dinero ni poder, porque ya está en tu corazón, en el corazón que ama a Dios. En el momento en que tu corazón está abierto a Dios y está en gracia, no está en pecado, ya está ahí el reino de Dios. Que el reino de Dios no es una inteligencia, no son ideas, no es una estructura humana, no es una parroquia, es una obra divina en tu corazón. Es una obra sobrenatural que la hace el mismo Dios en tu corazón. Eso es la iglesia. Y la unión de todos aquellos que tengan a Dios con ellos, en ellos,
la unión de todos aquellos que estén en gracia divina, que no vivan en pecado actual, constituyen el reino de Dios en la tierra. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia no es de los pecadores. Los pecadores que están en la iglesia por el bautismo y que no quitan sus pecados con el sacramento de la penitencia, lo que hacen es destruir la iglesia. Un sacerdote que da la comunión en la mano, que obliga a comulgar en la mano, está destruyendo la iglesia. Porque la iglesia está en el corazón que ama a Dios, no en el que tenga un título. Yo soy teólogo, yo soy sacerdote por mi ordenación, yo tengo un bautismo. No está ahí la iglesia. La iglesia está en aquellos que están en gracia. La iglesia se construye, se edifica en la gracia. Y la iglesia se destruye en el pecado. La iglesia como reino de Dios la constituyen las almas que están en gracia y que por tanto van buscando la santidad de vida. Comúnmente se entiende por iglesia, pues todos somos iglesias, pecadores y no pecadores, todos estamos ahí, ya le, como tenemos un bautismo por el cual hemos entrado en la iglesia, pues ahora ahí todo el mundo y no importa nuestros pecados, somos iglesia. Y no importa que el cura esté en pecado con tal de que me dé la comunión, me haga la misa y que me dé la comunión. No importa que me dé homilías llenas de herejías, no importa que me imponga comulgar en la mano, no importa eso. Sí, vive hoy los católicos en este paganismo, aquellas almas que no usan el sacramento de la penitencia para quitar sus pecados y que están en la iglesia con sus pecados, ni son iglesia, ni constituyen el reino de Dios en la tierra. Porque la iglesia la edifica Dios, no los hombres. No por el hecho de que tengas un sacramento, se es de la iglesia, se levanta la iglesia. ¿Cuántos se dan sacramentos y la gente los recibe en pecado? Y eso no edifica la iglesia, eso destruye la iglesia. Ahí no hay ningún reino de Dios. La iglesia es la obra del Espíritu en los corazones que aman a Dios. En los corazones que no aman a Dios, ahí Dios no entra, no puede entrar. Y lo único que hace el alma es darle a Dios su voluntad, su libertad, para edificar la iglesia y por tanto el reino de Dios. Si no se da esa voluntad, si no se da esa libertad, no se edifica la iglesia,
ni el reino de Dios. Por eso es muy importante entender qué es la iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu Divino en las almas que lo aman, que siguen sus inspiraciones santas. Eso es la iglesia, la obra del Espíritu. La iglesia no es la obra de la jerarquía. La iglesia no es la obra de los teólogos. La iglesia no es la obra de los laicos. La iglesia es la obra del Espíritu Divino. Que ese Espíritu obra en cada alma que está abierta a Él. Y esa alma abierta a Él hace en la iglesia aquello que Dios le pide. Y ya está. No hace otras cosas. No se dedica a hacer otras cosas, a sus negocios, como hoy día están los sacerdotes en las parroquias haciendo sus negocios y están destruyendo la iglesia y toman el nombre de Dios en vano y abusan de su autoridad para destruir la iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está en aquel Papa que enseña lo mismo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles. Actualmente, la iglesia está en el Papa Benedicto XVI. Él no se ha apartado de la doctrina de Cristo apostólica en lo que se refiere al magisterio auténtico e infalible. No se ha apartado. Este Papa, por su vida anterior, tiene muchas cosas que no son doctrina católica, pero eso ya él lo dejó aparte. Él como Papa es un Papa verdadero, porque enseña lo mismo que enseña Jesucristo. Y por tanto, en él está la iglesia como cabeza visible. Y él con sus actos como Papa es dócil para que Dios construya el reino de Dios sobre la tierra. Es dócil y por eso su renuncia es el camino de la iglesia. Es el camino de la iglesia, de la verdadera iglesia, porque esa renuncia la quiso Dios. Y por tanto, hay que, en él hay que mirar para entender por dónde va la iglesia. Y él va hacia el martirio. Luego la iglesia va hacia el martirio, la verdadera iglesia. Y esto, las almas que están unidas a él por comunión espiritual y por obediencia, lo conocen. Los demás no lo conocen. Porque en el reino de Dios todos estamos unidos en el Espíritu. Y entendemos las cosas del reino de Dios, de la iglesia, en el Espíritu. No hace falta que la jerarquía nos explique nada. Enseguida, el que tiene el Espíritu, cuando fue elegido ese falso papa, en el 2013, el que tuvo el Espíritu dijo, este no es papa. Porque la iglesia es la obra del Espíritu en los corazones que aman a Dios.
La iglesia solamente surge en el mundo como algo sólido y permanente cuando los corazones alojan a Dios. Si no alojan a Dios, ahí no hay iglesia. Por más que me predique un cura desde el ambón, si está en pecado, no es iglesia. Y por más que sea autoridad y que tenga y que sea jerarquía y que me dé la comunión, no es iglesia. Porque la iglesia se levanta en piedras vivas, no en corazones muertos. No se puede edificar en corazones que viven en su pecado y que no quieren quitar su pecado. No se puede edificar algo vivo, como es el reino de Dios, que es la vida misma de Dios. No se puede edificar en la muerte la vida. En un trozo de carne es algo muerto, la carne es muerte, no da vida. En corazones muertos, ahí no está la iglesia, por más que tengan un bautismo o celebren una misa o hagan lo que sea, el apostolado, lo que sea. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es piedra viva en la medida en que no se desvía de la doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles en su enseñanza en la iglesia, en su gobierno en la iglesia, no se desvía de eso. Entonces es piedra viva y edifica como cabeza visible la iglesia. Pero Pedro es piedra muerta cuando enseña otras cosas y su gobierno es un obstáculo para realizar la voluntad divina por las obras humanas que hay. El reino de Dios se edifica en la tierra, pero en un mundo cuyo príncipe es Satanás. Y entonces hay que entender qué es este reino de Dios, qué es esta iglesia que está fundada en un mundo que no pertenece a Dios. Y hay que comprender que a esa iglesia pues va a entrar mucha gente que pertenece al demonio para poder destruirla. Y gente que va a buscar los altos puestos, va a ser sacerdote, va a ser obispos, van a ser papa, con el objetivo de destruir la iglesia y de llevar a la condenación a las almas. Por eso la iglesia que está en el Vaticano y en aquellas parroquias que siguen las disposiciones de Roma no es iglesia y por tanto tiene un fin, no es eterna, porque es la iglesia levantada con los pensamientos y con las voluntades y con las vidas de los hombres. Una iglesia humana en la cual ni entra Dios ni sale nada de Dios, solo se toma el nombre de Dios en vano para realizar el negocio y la política que se ve ahí. Y entonces hay gente que quiere seguir yendo a las misas de esa falsa iglesia en Semana Santa porque quiere comulgar. Y después de 10 años no ha comprendido
¿Cómo está ya la iglesia llena de herejías y de sacrilegios? Si un cura te va a obligar a comulgar en la mano, ¿para qué vas a esa iglesia a escuchar la misa en Semana Santa? Es que ahí no está Dios. Es que te vas a contaminar de tantos demonios. Pues todavía hay gente ahí que no comprendes y que como quiere comulgar y quiere escuchar una misa. Hay que ser iglesia y la iglesia es de los perfectos, de los que buscan la perfección, no es de los pecadores. Si un corazón no tiene a Dios, si un papa no tiene a Dios en su corazón, si un obispo no tiene a Dios en su corazón, si un sacerdote no tiene a Dios en su corazón, por más que esté bautizado, ordenado y tenga recibido una autoridad y sea un teólogo de gran renombre y un escritor católico muy importante en la sociedad, no puede edificar ninguna iglesia. No puede constituir ningún reino de Dios, porque si Dios no edifica la casa, en vano los hombres se cansan en edificar y reedificar. Si Dios no edifica la casa de tu corazón, porque en tu corazón está el reino de Dios, no en lo que la jerarquía oficialmente te está enseñando y está diciendo, ahí no está el reino de Dios. En la obediencia debida a la jerarquía. Si Dios no edifica la casa, en vano los hombres se cansan en edificar y en reedificar, porque no hacen nada, solamente destruyen. Y por eso vana es esa falsa iglesia del Vaticano que está funcionando desde el 2014. Vana es esa falsa iglesia. Vana es la iglesia de Lefebvre, que fue levantada en una desobediencia y que es cismática, que produjo un cisma que ha costado la condenación de muchas almas. Vana es la iglesia que se quiere levantar si no hay comunión con los papas. ¿Cuántos no reconocen los papas desde el Concilio Vaticano II? Y están formando la iglesia sedevacantista, cismática, que es inútil para salvar y santificar. Y la iglesia no es eso que te pintan hoy día, que la iglesia es la obra del Espíritu en el corazón que ama a Dios, en el corazón que sigue las inspiraciones de Dios y que por tanto obra en la iglesia aquello que Dios le pide. Lo demás son ídolos, son negociantes, son falsificadores que se hacen pasar por católicos y por tradicionalistas que han hecho los obispos que se llaman tradicionalistas durante 10 años, desde que empezó este hombre. No han hecho nada. No han luchado por la iglesia de Cristo. No han movido un dedo y por tanto no han luchado por las almas.
se han acomodado a las disposiciones que vienen de Roma. Vean ahí, de todos conocidos, como un obispo muy tradicionalista defendiendo la consagración, la falsa consagración de este hombre a Rusia. Eso no es iglesia, ese obispo no es iglesia, va camino de condenación, por mucha teología que sepa, por mucho que celebre la misa de cara a Dios, de espaldas al pueblo, la misa tradicional, va camino de condenación. Jesucristo es la cabeza mística de la iglesia. Pedro es la cabeza invisible. Y por tanto, la iglesia ya existe porque ya posee su cabeza sobrenatural y divina, que es Jesucristo. Y los miembros son los discípulos. La iglesia es perfecta solamente en la cabeza invisible, que es la que la dirige. En Jesucristo es perfecta. La iglesia es santa en su cabeza invisible y por la buena voluntad de los justos que la componen. Eso es la santidad de la iglesia. Y por tanto, esa iglesia es invencible y contra ella remete el demonio de muchas maneras y es indestructible. No se puede con ella. Y esta iglesia que es perfecta en su cabeza es imperfecta en el resto, porque somos imperfectos. Y el resto es el Papa y el último laico y el católico que está en gracia. Somos imperfectos, que vamos buscando la perfección en esta iglesia que está en un mundo que está maldito por el pecado original. Y el resto, nosotros necesitamos el toque de Dios para ser perfectos y tiempo para crecer. Por tanto, la iglesia no es pecadora, no es de los pecadores, no es para que vivan ahí los pecadores y a ver ya después, al final, cuando antes de morirse, se van a ver si se arrepienten y se confiesan. La iglesia no es para eso, para guardar a los pecadores, no es el cajón de los pecadores, que metemos ahí a los pecadores y todos somos iglesia. Quien, quien peque, que se confiese con el sacramento de la penitencia y cuanto antes. Pero una iglesia pecadora que permanezca en el pecado, como la que vemos en el Vaticano y en todas las parroquias, es siempre vencible, tiene un fin y es un edificio destructible. Y por eso la iglesia va a desaparecer totalmente, la van a liquidar, lo que oficialmente se llama Iglesia Católica va a desaparecer totalmente. ¿Y por qué va a desaparecer? Porque no es la iglesia verdadera. La verdadera está en los corazones. Ya no está, ya no es visible en las parroquias, ya no es visible en el Vaticano. El Vaticano dejó de ser la iglesia católica hace mucho tiempo.
La iglesia, para que sea visible, es necesario que ese alma que está en gracia obre aquello que Dios le pide en la iglesia. Eso es la visibilidad de la iglesia, no el tener una parroquia, el tener muchas parroquias, o el hacer mucho apostolado. No se es iglesia, la iglesia no es visible porque hace mucho apostolado y hace mucho bien a los hombres. La iglesia es visible cuando se realizan las obras que Dios quiere en esa iglesia. Y si no se realizan esas obras, es solamente la iglesia de los hombres. El reino de Dios, Dios lo establece con sus leyes en las almas que lo aman. No lo establece la jerarquía con sus cosas, con sus normas, con su magisterio, porque hay mucho magisterio y hay mucha ley que va en contra de Dios. Y hace falta el discernimiento espiritual en la iglesia para saber discernir cada jerarquía, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que viene de Roma, para no quedar atrapado en las mentiras oficiales de la jerarquía, porque hay mucha mentira y desde hace mucho tiempo. Y por eso los católicos son los nuevos paganos, porque no se ha sabido explicar por la jerarquía lo que es la iglesia y qué hace cada uno en la iglesia y para qué sirve la iglesia. Vamos ya a rezar la oración de exorcismo para que les proteja de todos los demonios que vienen de Roma en estos tiempos. Se levante Dios y se dispersen sus enemigos y huyan los que lo odian de su faz, como un humo se disipa, así se disipen, como la cera se funda al fuego, así perezcan los pecadores de la faz de Dios. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe de la milita celestial, defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo, fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. Y aquí que el antiguo enemigo y humanidad se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades.
Los más temados enemigos han llenado de amargura a la iglesia esposa del Cordero Inmaculado, le han dado beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido, donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey, o invencible adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dará la victoria. La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos, terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. In nomine Jesu Christi, te et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei, benedici Maria, beato Michael Arcangelo, beatis Apostolis Petro et Paulo, et omnibus sanctis et sacra ministeri nostri, actualitate confisi, ad infestationes diabolice fraudes et repelenda securea credimur. Exsulta Deus et recipentur inimici eius, et fuiam quiodron euna faci eius, sicut effici fumus efficiam sic fluicera faci ignis, sin pera peccatoris a faci Dei. Ecce crucem Domini fuget partes adverse, vicis Leo de tribu Iuda ralis David, fia misericordia tua Domine super nos, quae bonis speramus in te. Resuscitamus te, omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursus infernalis adversari, omnis legio, omnis conquera societe diabolica, in nomine e virtute Domini nostri Jesu Christi, eradicare e fugiare ad Dei Ecclesia, animamus ad imaginem Dei conditis, appesus divini agnis sanguine redentis, nolta ad serpens caridissimi de manas genus, de Ecclesiam persequi, ad ei electos escutere que vare sicut criticum. Imperativi Deus altissimus, qui magna tua superbia te, similim averado presumis, qui omnes homines volus salvos fieri, et annissionem veritatis venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus aeterni Dei, Verbo caro factum, qui pro saluti generis nostri tua invidia perditi, humiliaves sum factos odium mortem, quia ecclesiam suam edificave super firmam Petra, et portas infretat versus sea, nunquam esse perpetua sedixi, quia nea isi per mansurus omnibus dievus usi consumatione in seculi. In prativis sacramento crucis, omni Christiane fide misurum virtus, in prativi excelsa Dei Dignititio Virgo Maria, cui super remiso caput tuona primo istante immaculata sua concessiones in sua humilitate contrivit, imperativi Cyrres Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli Citerunque Apostolorum, imperativi Martyrum Sanguis ac Pia Sanctorum Exaltarum omnium intercessio. Ego daco maledicte tonis diabolica juramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delicit mundo tot filium suum unitum daret, ut omnes qui creit in eum non peras ab vitam aeternam, cito de cipri humanas creaturas eis qui aeternam persione venimum propinare, des in ecclesia nocere et Deus libertare lacis indicere, vale satana inventor magister omnis fallacia, usus humana salutis, pelo con Christo in conil invenissimo de paribus tuis, pelo con ecclesia une sante catholice et apostolice, quam Christus isse acquisivi sanguinis sui, humilere su potenti mano Dei, contra miser te fugi invocato nobis santo te nomine Jesu, con infere tremum, qui virtutes tirone potestates et dominationes sujecti sum, quem cherubim et seraphim indefensis licentis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine, exceat in orationem meam,
et clamor meos a te veniat. Domine vobiscum et cum spiritu tuo oremus. Deus celi, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestate naves nulla invitam post mortem, requiem post laborem, que non est Deus pater te, nec esse pote nisitur creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regnum in infinis, humiliter majestatis gloria Tue supplicamus, ut af omnium infernalium spiritum potestate, lac de sessiones in ecclesia nos potent liberare, et in colum excusire digneris per Christum Dominum nostrum. Amen. As insidies diaboli libera nos, Domine, ut ecclesiam tuam securativis face libertate servire, te rogamus, audi nos, ut inimicos sancta ecclesiam digneris, te rogamus, audi nos. Y damos la bendición final. Benedictus es Domine Deus Patrum nostrorum et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, laudemus et super exaltemus eum in saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodiat nos omnipotens misericordiae Domine. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos et mañan semper. Amén. Ya pueden acabar la transmisión.